Hola, muy buenos días. Tenemos el agrado de poder iniciar este panel en el segundo día de las jornadas de FOFECMA. Para quienes no nos hemos saludado en el día de ayer, yo soy María Alejandra Provítola, voy a ser la moderadora de este panel de lujo que tenemos en el día de la fecha. Soy jueza nacional en lo criminal y correccional y además consejera de la Magistratura de la Nación en representación justamente de los jueces y amiga y colega del Consejo de Magistratura de la Nación de uno de nuestros panelistas, el senador Vichy. En el día de la fecha vamos a tratar un tema más que relevante a lo que tiene que ver con nuestras actividades en los consejos de la magistratura y justamente apunta a el diseño, el alcance y el funcionamiento de los jurados de enjuiciamiento como cuestión de conclusión frente a los procesos disciplinarios sancionadores que cada una de nuestras provincias y la Nación lleva adelante para ventilar las inconductas o las denuncias de la sociedad en general respecto de nuestra actuación como jueces o de nuestras conductas en la faz privada que impactan en la materia jurisdiccional y por eso se denuncian ante los consejos de la magistratura. Les agradecemos mucho esta presencia y para ello voy a comenzar a presentar a las personas que hoy integran y que la idea va a ser poder luego entablar una conversación entre todos. Esa será la dinámica, por eso estamos aquí sentados en comunión con ustedes en este living preparado para el día de la fecha. En primer lugar, lo vamos a escuchar al doctor Gustavo Sánchez Mariño. Él es, como saben, presidente de la Cámara de Apelaciones en lo laboral de la provincia de Corrientes y miembro del jurado de enjuiciamiento desde el año 2011 hasta el año 2024. Gustavo. Bueno, es un gran honor estar acá, entre tanta gente amiga. Estuve 14 años en el FOFECMA. Son 14 años, realmente fue un gran honor, por un lado, que mis pares jueces me hubieran elegido durante 7 periodos constitucionales para representarlos en el jurado, pero también 14 años de gran aprendizaje, muy enriquecedores, porque me dio la oportunidad, estando en el jury, de vivir muchas experiencias respecto de lo que hoy nos convoca. Como ustedes saben, la provincia de Corrientes es una provincia súper institucional. Vamos a ser súper nacionalistas acá, porque es verdad. Corrientes tiene una constitución desde 1821, una constitución que fue redactada por el primer abogado que tuvo Corrientes, que fue José Simón García de Cosio. Y durante 200 años se mantuvo ese tipo de constitución. Ustedes lo saben, nosotros copiamos básicamente el sistema madisoniano de checks and balances, de frenos y contrapesos de la Constitución norteamericana, que incluía, para la materia que hoy nos convoca, el juicio político de los jueces a través de la acusación en la Cámara de Diputados y el juicio en la Cámara de Senadores. Pues bien, en Corrientes, en 200 años, no hubo nunca, que yo recuerdo, que tenga registro, un juicio político a un juez. Salvo, lo único que encontré como antecedente es en el año 92, una jueza de paz de Goya fue sometida a juicio político ante el Senado, fue destituida, y luego, posteriormente, la Corte confirmó esa sentencia del Senado correntino con el clásico argumento de que, bueno, la Corte no puede inmiscuirse en las cuestiones autonómicas de los poderes provinciales. Ahora bien, al no haber habido ningún juicio político durante todo este tiempo, quiere decir que teníamos unos jueces impecables. La verdad que no. Lo cierto es que el sistema, para nosotros, a los norteamericanos, le da mucho sentido, le da mucho éxito, a nosotros no nos sirvió. Entonces vino esa influencia europea del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento en la reforma del año
1994, y Corrientes se sumó a esa corriente, a esa vía de resolución de conflictos a partir de 2007, que se reformó la Constitución. Y tienen el Jurado de Enjuiciamiento y el Consejo de la Magistratura separadamente rango constitucional. En mis años de miembro del jurado, hemos destituido a seis jueces y funcionarios del Ministerio Público. Puedo narrar rápidamente los antecedentes de cada caso, podemos hacerlo ahora si a alguno le interesa. Lo cierto es que la experiencia más importante que sale de la realización de estos juicios es que los jueces en Corrientes no tienen un bill de indemnidad. Es decir, los jueces, como lo dijo el gobernador, no son eternos, o no somos eternos. Estamos siempre sometidos al contralor de estos órganos constitucionales que están con los ojos siempre abiertos. Cuando entra la denuncia, esta se motoriza rápidamente, porque los plazos constitucionales son breves. Una entrada a la denuncia, el Consejo de la Magistratura tiene que decidir si pasa o no a juicio político el juez denunciado, y de ahí tiene 180 días el jury para llevar adelante el juicio. Ha habido casos horribles. Un juez, por ejemplo, que fue destituido en la ciudad de Ituzaingó, que lamentablemente se abusaba sexualmente de los menores que tenía bajo su juzgado, un juzgado multifuero, los prostituía y demás. Por supuesto, el juez fue destituido totalmente, sin ninguna duda, y fíjense ustedes, días después de esta destitución, el juez fue condenado a 28 años de prisión. Luego hemos tenido otros casos, por supuesto, más leves, pero también de mal desempeño. También la noción de mal desempeño, lo podemos conversar acá entre todos, es una noción proteica. Es decir, que va variando de acuerdo a la situación y al contexto socioeconómico, político, lo que fuera, que involucra a la denuncia. Hemos tenido destituciones por acoso laboral, por ejemplo, por mobbing, por maltrato de 2 funcionarias del Ministerio Público, lo cual produjo una grave situación social, una crisis social muy grande en Paso de los Libres. Hemos tenido algunas otras situaciones de mal desempeño, y también hemos tenido, hasta donde yo sé, 2 absoluciones. Eso da mucha tela para cortar. Todos esos fallos están en la página del Consejo de la Magistratura de Jury de Enjuiciamiento del Poder Judicial de Corrientes. Si alguno quiere consultarlos, ahí está. También tenemos la experiencia, para no extenderme demasiado, por supuesto abierto a cualquier pregunta, tenemos la experiencia de la resonancia que tuvieron nuestros fallos, los fallos del jury, ante la Corte. Tuvimos un primer fallo que revocó la sentencia del jury de enjuiciamiento, lo cual nos dejó a todos muy en shock. Yo todavía no había entrado al jury. De modo que en las 5 o 6 siguientes tuvimos que cuidarnos, pero totalmente, en cómo hacíamos las cosas para evitar la bomba de la Corte. Básicamente, el consejo que les doy, lo hablamos de esto en Jujuy y lo hablamos también en Entre Ríos, el concepto básico es que el juez acusado tenga todas las garantías del debido proceso y la defensa del juicio, y que se apegue el jury o el jurado se apegue a las reglas del Código Procesal Penal, cumpliendo con todo este debido proceso. Estamos bien. Porque, bueno, después de ese primer fallo negativo, la Corte nos mandó, justamente un fallo que había redactado yo, la Corte nos dio un gran espaldarazo confirmando la sentencia del jury en una destitución. Y ahí es donde
también quiero darles algunas pautas que están en nuestra página sobre cuáles son los lineamientos del pensamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en este sentido. Y estos los voy a leer, son muy breves, y como les digo, el fallo está publicado y nuestra eficientísima secretaria, Juliana, no sé dónde está, les puede facilitar ese fallo en cualquier momento que ustedes quieran. El fallo es Ifrán Sandra Mabel sobre acusación por mal desempeño, una sentencia del 3 de mayo de 2023, que nos devolvió el alma al cuerpo, diríamos. ¿Qué dice la Corte? Algo que nosotros siempre hemos sostenido, pero en este caso lo tenemos acá consagrado, y entonces estamos tranquilos cuando actuamos dentro del marco de estas pautas. En esos antecedentes se señaló que el proceso de remoción de un magistrado tiene una naturaleza esencialmente política, cuyo objetivo reside, antes que en sancionar al acusado, en determinar si éste ha perdido los requisitos de la ley, que la ley y la Constitución exigen para el desempeño de una función de tan alta responsabilidad. Una decisión política, dice la Corte. Y por lo tanto, los motivos intrínsecos de esa decisión son privativos, por decir así, del jurado, del jury de enjuiciamiento. Ahora, los planteos de la recurrente, dice, no son suficientes para demostrar, en las circunstancias que singularizan el suplite, que se haya incurrido en una afectación al debido proceso de la entidad constitucional. De lo que se sigue que no existe cuestión federal que habilite la intervención de esta Corte en el marco de los rigurosos límites que tiene la revisión judicial en asuntos de esta naturaleza. ¿Qué nos está diciendo la Corte? Bueno, los motivos de destitución son políticos y son, diríamos, irrevisables. Lo que sí es revisable es el procedimiento. Tenemos que asegurarle al acusado la garantía del debido proceso, darle todas las garantías de la defensa, que, como les digo, si nos apelamos al Código Procesal Penal no fallaremos, y, por supuesto, asegurarle la defensa del juicio. Esa es la idea de la Corte. El jury de enjuiciamiento de alguna de estas provincias que están acá, que quiera salvarse de una bomba de la Corte, apéguese a estos lineamientos de este fallo de Sandra Ifrán y van a estar a salvo. Bueno, es lo que puedo decir como introducción y seguimos hablando después. Muchas gracias, además impecable en el uso del tiempo. Bien, a continuación vamos a darle la palabra a Eduardo Vicchi, senador nacional y además consejero de la magistratura. El doctor Eduardo Alejandro Vicchi comparte conmigo horas de trabajo en el Consejo de la Magistratura de la Nación y conozco de su vocación por hacer de ese organismo un funcionamiento siempre mejor, y ha tenido una activa participación, me permito adelantar, en materias de cuestiones disciplinarias y de acusación. Así que, Eduardo, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Alejandra, muchas gracias. Gracias a FOFECMA, ¿no?, por la invitación. Realmente es muy importante lo que vienen haciendo. Seguramente es un trabajo que le permite permanentemente actualizarse y brindar un mejor servicio y fortalecer una institución tan importante como es la justicia, y el mensaje social que tiene tener una justicia fortalecida. Creo que, bueno, un poco la idea de este panel que tiene que ver con contar experiencias. Me tocó, cuando fui diputado provincial, compartir con Gustavo el Consejo de la Magistratura, bueno, con el doctor Chaín también, con Alejandro. Tuvimos una muy buena experiencia de armonía y de trabajo, quiero decir que es bastante distinto a lo que vengo haciendo hoy en el Consejo de la Magistratura a nivel nacional,
porque los roles son distintos. El Consejo de la Magistratura en Corrientes no tiene participación política, y es un detalle no menor, y sí tiene participación política el jury de enjuiciamiento, que es la segunda etapa. Y en ese caso uno ya ingresa desde la política, bueno, un poco la experiencia que cuento tiene que ver con esto, desde la política ingresar ya en una etapa en la que el jury está analizando un proceso ya distinto al de la investigación previa. En el caso del Consejo de la Magistratura a nivel nacional, el Consejo de la Magistratura tiene una etapa de disciplina y de acusación que es bastante importante y que tiene un filtro bastante fuerte desde la denuncia misma, donde hay una interpretación muy fuerte de la valoración de si es una denuncia que tiene un objetivo respecto a lo jurisdiccional, o sea, a las decisiones que a veces toman dentro del derecho los jueces, y si lo que la denuncia tiene que ver con respecto al mal desempeño, que muchas veces lo que más fuerte impacta es cuando tiene una mala conducta fuera de su función como juez. Y ahí es donde juega la ejemplaridad, donde empieza a jugar realmente la verdadera integridad que tiene un juez, y fundamentalmente esta concepción de un juez que para la sociedad en general, y esto lo digo desde mi formación, en mi casa mi padre era abogado escribano, fallecido, pero era abogado escribano, mis hermanas son abogadas, o sea, en mi casa se respira derecho desde muy chiquito, y el juez era algo inmaculado, ¿no? El juez era algo que realmente para la sociedad es palabra mayor, algo que en este último tiempo viene siendo bastante mancillado, y fundamentalmente creo que viene de la mano de la cuestión política, de la grieta que no escapa a la justicia a nivel mundial, pero a nivel local también. Esa grieta que impacta directamente con cuestiones de decisiones jurisdiccionales que toman a veces los jueces, y que impacta a ciertos sectores políticos que después son los que de alguna forma hacen todo un trabajo, que nosotros lo vivimos incluso en el Consejo de la Magistratura permanentemente, donde se habla de decisiones jurisdiccionales de jueces y no de las cuestiones a veces de mal desempeño reales. Me debuto en el Consejo de la Magistratura con la continuidad de un sumario que tenía que ver con un juez que verdaderamente había cometido hechos que impactaban en su integridad moral, pero que además estaba sucediendo un juicio penal en paralelo. Y muchas veces se comparten los hechos, y es muy bueno el análisis desde el punto de vista de que muchos hechos que a veces son hechos que pueden ser a lo mejor en la justicia no castigados, en lo político, y un poco Gustavo recién lo decía, en lo político el análisis es completamente distinto. A lo mejor un mismo hecho a lo mejor no tiene un reproche penal, pero sí va a tener un reproche social en el desmedro fundamentalmente de lo que significa la confianza pública, que me parece que es el principal punto que hay que tener en cuenta. Y en el mismo momento en que estábamos trabajando, en mi caso fue un sumario dentro del Consejo de la Magistratura que pasó todo el procedimiento, y ahí el procedimiento tiene que ver con el llamado a la defensa de ese juez imputado, que a su vez en el ámbito del Consejo de la Magistratura hay una apertura total a cualquier medio de prueba para dejar completamente al acusado en la posibilidad de hacer todas las medidas que crea conveniente para defenderse en el Consejo de la Magistratura, donde se llega al final de un proceso donde el 2/3 del Consejo de la Magistratura es el que termina decidiendo elevar al jury de enjuiciamiento. ¿No? Esa es como una etapa, bueno, en la parte común sería como la primera etapa de acusación,
y donde se eleva a juicio, digamos, ¿no? El Consejo de la Magistratura eleva al jurisdiccionamiento. Una cosa diferente que tiene corrientes de esa experiencia con respecto al Consejo de la Magistratura es que aquí el que acusa es el fiscal, en el ámbito del jurisdiccionamiento. En el caso del Consejo de la Magistratura, el Consejo elige quiénes van a ser los que van a llevar adelante después la acusación en el jurisdiccionamiento a los mismos miembros del Consejo de la Magistratura. Así me ha tocado a mí ser después también acusador en ese proceso del jury, y a su vez, o ahora nuevamente tenemos un proceso de jury dentro de poco que también me va a tocar ser con otros dos miembros del Consejo de la Magistratura la posibilidad de acusar. Pero también es importante entender que ya la etapa del jurisdiccionamiento tiene un procedimiento mucho más estricto, y ahí comparto lo que decía recién Gustavo, cómo hay que mirar perfectamente la cuestión formal de esa etapa, porque al ser una decisión política y que tiene que ver con, como también lo decía él, en los momentos en los que se da socialmente, los reproches sociales o políticos son a veces distintos, y por eso tiene que ver mucho con la decisión del jury al respecto de qué es lo que ha ocasionado que este juez en su accionar haya lesionado a la institución justicia y fundamentalmente a lo que significa la imagen de un juez que tiene que ser intachable, ¿no? La posibilidad de que cualquier ciudadano se sienta que puede ir al juzgado, al juez, y ese juez va a impartir justicia realmente con confianza de que su decisión es importante para la paz social fundamentalmente. Y entonces el reproche político no puede ser revisado, pero sí el procedimiento, y es ahí donde la mayoría de las defensas de los magistrados terminan tratando de hacer hincapié, ¿no? Buscar algún tipo de instancia en ese procedimiento que está pegado a cierta reglamentación que puede permitir que a lo mejor después pueda ser revisado. Así que yo lo que les puedo decir desde el punto de vista político, que también se estaba sustanciando un procedimiento de juicio político a la Corte en la Cámara de Diputados, al mismo momento que nosotros estábamos acusando al juez Bento de Mendoza, que por los mismos hechos hoy está siendo juzgado penalmente, y la denuncia entra de la Cámara de Apelaciones de Mendoza, o sea, tenía un sustento de hechos muy fuerte, de los cuales algunos a lo mejor no estaban probados, pero otros sí habían sido reconocidos, pero eran razón suficiente para entender que su comportamiento no estaba siendo la de un juez ejemplar. Y entonces, al mismo tiempo, en la Corte se estaba juzgando en la Cámara de Diputados con una evidente voluntad política de un sector político nacional que quería revisar su verdadero acto jurisdiccional, digamos, ¿no? Entonces, fíjense cómo ahí se podía ver los contrastes que tiene a veces, cómo se toma en cuenta la forma de ver los juzgamientos de los jueces. Bueno, para terminar... 1 y medio. ¿Ah? 1 minuto y medio. Falta. Falta. Bueno, para terminar, simplemente me parece muy razonable, lo decía hoy el gobernador, la creación de los consejos de la magistratura realmente han sido para la evolución del sistema judicial del país. Seguramente tenemos, y hoy recién lo hablábamos con Alejandra, muchas cosas todavía para mejorar en la transparencia de la elección y selección de los magistrados. Seguramente creo que hace falta tener un código de ética un poco más preciso para poder analizar los hechos y los comportamientos que tienen los jueces a la hora de analizar su comportamiento o su función.
para poder avanzar en tener menos subjetividades y más objetividades a la hora de juzgar, a la hora de seleccionar y fundamentalmente que eso contribuya enormemente a algo que hoy por hoy me parece fundamental, que es sostener, mejorar y fundamentalmente valorizar una institución tan importante como es la justicia a nivel nacional. Hablo de la justicia, como también hablo del poder legislativo nacional, obviamente lo que significan los controles que hay de contrapesos institucionales que tienen que funcionar en nuestro país, y lo que venimos viendo es que hay una gran degradación pública con respecto a la imagen de las instituciones. Y bueno, somos nosotros los que estamos en estas instituciones los que tenemos que hacer un esfuerzo enorme para recuperar esa imagen ante la sociedad y que se permita seguir confiando el ciudadano común en que las instituciones funcionan para su propio beneficio y no para el beneficio de una clase dirigente, política o judicial, en este caso, y me parece que es muy importante, es un momento importante para la realidad argentina. Simplemente quería aportar eso de mi experiencia y por supuesto quedo abierto a las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias y verdaderamente creo que requiere nuestra reflexión y por eso es que también nos abocamos en estas reuniones tan importantes que realiza FOFECMA y además me permito decir que nuestra tarea verdaderamente es un rock and roll, así que cuanto mejor cómo lo han expuesto. Previo a abrir un poco al debate y a los pensamientos que podemos tener y las preguntas, a título de poder, si pudiera hacer un resumen de lo que fue surgiendo durante esta conversación. Yo tomé algunos apuntes y estuvimos con Eduardo relevando también algunos datos que pueden ser también disparadores. Por un lado, resonó permanentemente esta idea que todos tenemos de que lo que hacemos tanto en selección y aquí, en lo que tiene que ver con los procesos disciplinarios y con el jury de enjuiciamiento para aquello que corresponde, tiene que ver con mantener y mejorar el prestigio de la institución judicial, el prestigio del Poder Judicial, de los ministerios públicos, que verdaderamente diariamente está denostado y que la opinión pública, el ciudadano al que van dirigidas nuestras decisiones, merece, por supuesto, una justicia que con la claridad de sus acciones y con el tiempo de respuesta pueda dar una solución y también que se dé nota cuando hay alguna conducta o alguna cuestión que atenta contra el desarrollo que todos queremos de este prestigio institucional. Que esto va de la mano, también decíamos, con el prestigio y un eficiente proceso disciplinario sancionador. Se mencionó que a la agilidad es directamente proporcional, este término lo pongo yo, pero me emerge también de lo que hemos charlado, las cuestiones de garantías procedimentales, o sea, la cuestión política de poder resolver casos de identidad y gravedad, como nuestros panelistas han contado en sus experiencias, va de la mano con un procedimiento que sea garante de la defensa en juicio de los colegas que están también sometidos a estos procedimientos, y agregaría para que en tiempo rápido, oportuno y eficaz se resuelvan esos procedimientos. De ahí también nuestro mayor desafío para generar la confianza pública en que eso va a tener una determinada sanción si fuera expulsiva o de algún otro índole, pero también para el colega que trabaja todos los días la tranquilidad de que puede seguir ejerciendo su función jurisdiccional con la paz necesaria para resolver. Digo esto porque también a título reflexivo y disparador me parece que hay un asunto que no podemos soslayar, y es cuando a veces estos procedimientos disciplinarios son empleados como para poner en jaque decisiones jurisdiccionales que muchas veces atentan contra justamente esto que buscamos, que es el prestigio, la incolumnidad y la garantía de derecho.
y por ende también nuestra responsabilidad de ajustar estos procedimientos y su aplicación de manera rápida, ágil y precisa, como los colegas han mencionado, con la alta responsabilidad que tiene tomar decisiones disciplinarias sobre jueces de la nación y de las provincias. Por ende, nosotros acá repasamos un poco lo que tenía que ver con el contenido de sentencia. En Nación, estamos tratando, por lo menos desde el estamento de los jueces, de resolver rápidamente las denuncias que hacen al contenido de sentencia. Acá alcanzan un 50% del total. Y ahí repasábamos a partir del inspirador de ustedes, alrededor no llega un 10% lo que tiene que ver con los posibles atrasos y otras inconductas. Qué importante es que pensemos en resolver esos procedimientos para dejar entonces sí la responsabilidad política de avanzar con rapidez en aquello que toda la sociedad merece y que es una justicia transparente, proba y por supuesto honesta en el desarrollo de su función jurisdiccional. Así que bueno, yo les agradezco por supuesto sus palabras, hablo al diálogo y a las preguntas que quieran formular sobre estos puntos. ¿Alguna pregunta? Sí. Si quieres también presentarte antes de formular la pregunta. Sí, soy Luis Castela, consejero de la magistratura por el estamento legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Es para el senador Vicci. Usted hizo una comparación, entiendo que la comparación tenía que ver sobre el enjuiciamiento a la Corte, pedido de juicio político a la Corte por decisiones jurisdiccionales, poniéndolo como ejemplo. Pero no todas las decisiones jurisdiccionales pueden quedar exentas del poder del jury o de un enjuiciamiento político. En ese caso de la Corte, una de las decisiones jurisdiccionales que se criticaba, o por la cual se lo denunciaba, tuvo dictamen de la comisión acusadora, fue la declaración de inconstitucionalidad de la composición del Consejo de la Magistratura. Y la Corte, esto lo podía hacer perfectamente, y por hacer esto no podría haber más que un simple desacuerdo con la decisión, pero la Corte hizo más que eso. Estableció un plazo por el cual el Congreso debía dictar una nueva composición y vencido el cual restableció una ley derogada, que eso yo no lo encuentro en la Constitución. Ahora, usted como consejero y a su vez miembro del Senado, que se había visto afectado el Congreso de la Nación por esta decisión, ¿considera que esta era una simple decisión jurisdiccional de las que no deben ser objeto de enjuiciamiento? Bueno, la verdad que ha sido bastante controvertido el tema del Consejo de la Magistratura y esa sentencia que tenía que ver con la representatividad que tenía el Consejo de la Magistratura, que estaba muy politizado y que durante mucho tiempo la politización generó algunos problemas en el tratamiento, en el seguimiento de lo que era el Consejo de la Magistratura. La Corte hace ese fallo en el que dice que había una falta de representación y culmina al Congreso a ponerse de acuerdo en un nuevo proyecto de ley y el plazo, le da 3 meses de plazo, que justo coincidía también con la parte de las ferias extraordinarias del Congreso. Ahora, fíjense, puede ser que eso sea tal vez reprochable, pero desde ese momento hasta ahora no hemos sacado una ley del Consejo, porque esa es una facultad nuestra. Y esa es una facultad de ponerse de acuerdo dentro del Congreso qué ley queremos. Podría haber sido 3 meses, tal vez no nos alcanzaba el tiempo, pero bueno, pero pasaron mucho más tiempo, digamos, ha pasado casi 4 años, 3 años, porque justamente antes que yo ingrese. O sea, 3 años y nosotros se aprobó solamente en el Senado un nuevo proyecto y el diputado ni siquiera se trató, o sea que ya habrá perdido estado parlamentario. Estaba pensando que justamente hace un mes, hace aproximadamente, estoy tratando de representar el proyecto que lo habíamos hecho con el gobernador
donde ponía estos plazos para poder hacer que sean de aprobación ficta las ternas, como tiene Corrientes, y entre otras cuestiones reglamentarias. Pero ahí donde yo incluso lo manifesté en el recinto, es que la política está en una falta de no ponerse de acuerdo en estos temas. Entonces, más allá de lo que hizo la justicia, que puede ser, por ahí decir, bueno, yo como legislador me siento atacado por la justicia que me pone un plazo para que yo resuelva la ley, pero si no lo hubiese hecho, ¿qué tendríamos hoy? ¿No? Si no lo hubiese hecho, digamos, de poner un plazo de 3 meses para dejar subsistente la ley anterior, puede ser también revisar, bueno, yo no quiero entrar en profundidad en eso, pero también es cierto que si no lo hubiese hecho, hoy no tendríamos consejo de la magistratura. Entonces, no tendríamos, no nos hubiésemos puesto de acuerdo en el ámbito político para poder resolver qué constitución queremos. Así que, bueno, me parece que es un tema que tenemos que resolverlo entre nosotros. Respeto su opinión, doctor, pero es contrafáctico. Si no lo hubiese hecho, quizás el Congreso se hubiese visto en la obligación de hacerlo, porque no tenía consejo. También, sí. Contrafáctico. Totalmente. Gracias. Yo quiero agregar que nosotros, los jueces correntinos, la materia mucho menor, por supuesto, también lo hacemos, lo hemos hecho. Yo lo vengo haciendo desde que soy juez, hace 22 años, 23 años. El tema jubilatorio. En Corrientes hubo una intervención federal a comienzos del siglo y dictaron una ley jubilatoria manifiestamente inconstitucional. Entonces, nos llueven los amparos en materia jubilatoria, en materia previsional, y lo que nosotros en mi Cámara hemos venido haciendo desde 2003 en adelante es declarar la inconstitucionalidad del decreto y entonces ¿qué? ¿Legislamos? Entonces, para evitar eso, tomamos una ley anterior que había sido democráticamente elaborada, una ley dictada por la legislatura correntina, y la aplicamos. Y lo aplicamos durante muchos años. Y nadie, por empezar, la legislatura provincial nunca dictó una ley jubilatoria distinta. Nunca modificó el decreto que está vigente hoy. Luego vino un criterio del Superior Tribunal de Justicia que estableció que debíamos aplicar una solución, diríamos, prudencial de tomar los últimos 10 años de trabajo de la persona que se jubiló para calcular el haber jubilatorio. También una respuesta de la justicia ante la inacción de la legislatura. No sé si hay legisladores acá, por favor, pero no dictaron esa ley, no la vienen dictando hace 25 años y la respuesta jurisdiccional a los justiciables tiene que ser inmediata, son cuestiones alimentarias. Y vuelvo a decir, lo hizo la Corte, en este caso yo sostengo que estuvo muy bien, porque de otra manera no hubiera funcionado el Consejo de la Magistratura, y en nuestro caso, jubilatorio, lo hacemos también sin vergüenza, digamos. Hasta ahora, en tantos años, nunca nadie nos hizo un juicio político por esta situación. Ni dictaron la ley, por supuesto. Sí, no. No provoques. No avivemos giles. Bien, hay otra pregunta, no sé si estamos bien de tiempo para avanzar. Adelante. Hola, ¿qué tal? Soy Emiliano Cabet, secretario del Consejo de Chubut. Los felicito a todos por la exposición muy clara y quería al panel de Río Negro consultarles con respecto al tema del caso que dijeron sobre el jury que el juez no había firmado un plazo a la sentencia. Nosotros en Chubut tenemos la ley de enjuiciamiento que ya preestablece como mal desempeño que cuando se deja vencer en el plazo de un año 3 veces los plazos se considera por ley ya que es mal desempeño. Mi consulta va, no sé si se puede decir, es respecto a si se analizó la responsabilidad del secretario. Es decir, yo durante 10 años fui secretario de la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn y mi función, una de las funciones primordiales y con las que los jueces me tenían en cuenta es que yo les manejaba la agenda para que se haga el plazo de las sentencias, ¿no? Entonces, si se
se pueden dar dos posibilidades: que el secretario le haya informado mal, ¿no? Y que por eso firmen fuera de término, más allá del poder que tiene el juez sobre el secretario, o si, como se llamaba, habiendo sido informado, hizo caso omiso el juez y firmó. No sé si en ese caso se planteó o se estuvo presente. ¿Quieres contestarlo? A ver, el secretario hacía su trabajo, el secretario le decía, el juez sabía, sus colegas de la Cámara Laboral también sabían. No tenían atraso. Claro, que cuando fueron testigos, de hecho, en el jury, sus propios colegas, hasta que uno, a requerimiento del procurador, bastante acalorado, llegó un momento y dice, pero a ver, dice, ustedes le decían, bueno, es que el atraso no era de la Cámara, el atraso era de un solo vocal. Y quedó así, o sea, fue bastante claro, pero no era un problema ni de cómputos, ni de secretarios, no, y tampoco era, y esto tengo que decirlo, porque no se trataba de un juez vago, de un juez que no iba o que trabajaba 2 horas y se iba. Simplemente él creía que su pieza jurídica era de tan elevado vuelo que necesitaba más tiempo que el legalmente previsto, por decirlo de alguna manera. Y ese era el problema que tenía. Entonces no íbamos a poder solucionarlo, porque él estaba convencido que, bueno, él necesitaba más plazo. No sé si responde tu pregunta. Te agrego algo rápido. Las palabras textuales del juez, tanto en sus descargos como durante el juicio y frente a la última palabra, y respecto de todos los testigos que fueron deponiendo, todos repitieron la misma frase, que me lleva al tema que tocamos superficialmente, que es el de la idoneidad. Él decía y se justificaba diciendo: no voy a resignar calidad por celeridad, con lo cual es el reconocimiento expreso de la pérdida de las calidades o de una de las calidades necesarias para desempeñar el rol, con lo cual, por más antipático que terminó siendo ¿Cuántos casos le detectaron en esa situación? En total se calificaron 2 hechos, uno eran 25 atrasos y 8 pérdidas de jurisdicción. El promedio de esos 25 atrasos eran de 5 meses del voto de él, pero había sentencias con 11 meses de atraso y las que estaban más cerca ya tenían por lo menos un mes de atraso. Pero también lo que se delitó fue que era una conducta sostenida en el tiempo, digamos, no solamente... Claro, tenía por lo menos un par de años de atraso y no tomó nota, digamos, de los pedidos de cambio de comportamiento. Claro, sí, yo justamente mi pregunta apuntaba a eso, por la cuestión que tiene que ver con la habitualidad en una reiteración de conducta sobre la base de un incumplimiento. Nosotros tuvimos el año pasado, nosotros en el Sistema de Nación tenemos lo que es la Comisión de Disciplina para la investigación y sanción disciplinaria de eventos de, vamos a decir, de inconductas de menor cuantía, si vale el término, y la comisión de acusación separada, que los jueces no integramos, para la investigación y para la elevación al jury de lo que corresponde en cuestión de mal desempeño o de comisión de delito o faltas graves. Y la cuestión de atraso la ventilamos en la comisión de disciplina, en la que yo soy vicepresidenta, el año pasado con un colega que tenía sistemáticamente atrasos en la jurisdicción, que también iba a trabajar a diario. Ahí un poco lo que hicimos fue como un llamamiento al colega para que ayorne en un plazo determinado, incluso creo que la segunda parte de la resolución lo combinamos a evitar futuras situaciones como esas, y tuvo una sanción en su momento de suspensión, justamente por esta cuestión de habitualidad. No sé si esto responde al joven y si queremos hacer alguna otra pregunta. Bueno, muy buenos días, muchas gracias. Yo les quería preguntar por la experiencia de ustedes, si Javier Gronda de Jujuy, secretario de Justicia. Quería preguntarles, las causales de mal desempeño, ¿conviene ponerlas en la ley, en el reglamento, es decir, hacer un catálogo, o que
el Consejo, en el caso concreto, las analice la conducta, porque digo, es tan inabarcable lo que puede suceder que, digo, por la experiencia, conviene o dejarlo directamente al caso concreto, al análisis. Muy buena pregunta. ¿Quién va? Yo creo que usted lo refirió en su exposición, digamos, el jury es un juicio político, no hay un tipo penal que haya que imputar en el cual haya que encorsetar, digamos, la conducta que se juzga, y el mal desempeño justamente tiene que ver con el confronte de la prestación del servicio por el juez en términos de cumplimiento de todos sus deberes y claro, y de validación de esa idoneidad que inicialmente le fue reconocida para justificar el cargo, con lo cual debería ser un tipo abierto. Hay en Estados Unidos está por supuesto vigente el sistema clásico, pero hay un Consejo Federal de Justicia o Judicial, y ese consejo es el que supuestamente atendería estas cuestiones si hubiera un juicio político. Ese consejo tiene funciones de opinión, es decir, inclusive los jueces norteamericanos, cuando tienen alguna duda ética sobre alguna conducta, pueden acudir a este consejo a preguntar previamente a incurrir en la conducta si es éticamente reprochable o no. De modo que hay como una instancia previa que, para evitar, por decir así, el juicio político. El juicio político prácticamente no se da. Y ha habido casos muy graves de jueces, inclusive de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que, por ejemplo, se les ha detectado que han hecho viajes pagados por millonarios, digamos, estos hipermillonarios mundiales que les pagan viajes o lo que fuera, y nunca se movió el perímetro. Pero ese consejo es muy importante. Yo creo que eso sí podría constituirse el consejo de la magistratura de cada provincia, de cada jurisdicción, en órgano de consulta con respecto a ciertas situaciones. El juez le puede decir, miren, a mí me pasa esto, ¿qué opinan? ¿Qué puedo hacer para evitar incurrir en mal desempeño, por ejemplo? Creo que hay alguien de Córdoba acá. Córdoba tiene, creo, tiene un código de ética. Sí, Corrientes también, ¿eh? Bueno, y en el caso digamos, yo creo que un código de ética, sí, yo nos regimos por las reglas, el principio de Bangalore y demás, pero yo creo que eso lo podríamos introducir como cuestiones objetivas, más allá, que lo decía muy bien Gustavo, que es un tipo penal abierto, que tiene que ver también de los momentos de cada sociedad. Por eso abierto tiene que estar, pero un mínimo tiene que haber de objetividad, porque si no, cualquier cosa puede ser tomada, y muchas veces al revés, nos cuesta encontrar los verdaderos fundamentos para enjuiciar, que es peor, digamos, ¿no? Porque es como que hay esto de que todos sabemos que es un juez que está mal, que está haciendo las cosas mal, y a veces no encontrás dónde prenderte para poder avanzar en juicio. Por eso algo mínimo debería haber, ¿no? Una reflexión al respecto. Sí. Muy valioso lo que decís. Bueno, buenos días. Buenísimo el panel, apasionante y da para mucho. Pero siguiendo la línea que vos decías, hay muchas provincias, creo que más de 11 que tenemos código de ética. Córdoba tiene además un observatorio de ética y a su vez tenemos la Cumbre Iberoamericana de Ética Judicial, donde periódicamente se le pueden hacer consultas y sacan, así como la Corte Interamericana tiene las opiniones consultivas, bueno, nos trae opiniones consultivas resueltas. Y hay muchísimas que uno puede recurrir y munirse de esas decisiones para, bueno, saber cómo seguir, porque no es menor el tema de la destitución como máxima sanción, cuando podemos dar alguna oportunidad como para que siga funcionando, más cuando son jueces que trabajan. En nuestra provincia, comentábamos recién con mi colega, nos quedaríamos sin jueces. Tampoco tenemos posibilidades de decir, bueno, creamos más juzgados. Entonces, es un galimatías que, bueno, hay que ir
desemarañando. Te completo la idea. Sí, dale. No, sí, muy bueno el panel y la verdad que da para mucho. No, te quería decir que la diferencia de Córdoba con otras provincias y que tiene una larga experiencia en esto es que tiene un tribunal constituido que evacúa las consultas a este respecto. Y agregar que sí Corrientes tiene un fallo ejemplar en cuanto a actividades privadas con trascendencia pública, porque los jueces ahí también éticamente respondemos, no somos como un particular, y tiene un fallo ejemplar, estábamos recordándolo, exacto, que lo citamos en algunas conferencias de ética. Claro. Eso nomás era un aporte y felicitarles. Si alguien más quisiera hacer un comentario en este punto. Sí, gracias. En efecto, siguiendo la idea de la doctora María del Carmen, muchas gracias por el aporte, doctora, siempre. Exactamente, y también la aclaración de Emilia. Tenemos códigos de ética, incluso en algunos casos como el de Corrientes, adoptamos el modelo iberoamericano. La ventaja de Córdoba es que ellos tienen, como dijo Emilia, constituido el Tribunal de Ética. Y yo recuerdo, pasaron varios años, no vamos a decir cuántos, pero pasaron varios años y durante la presidencia del doctor Guillermo Seman vino el doctor Andreu y además otros expertos de la nación argentina, concretamente de la Universidad Austral, que vinieron a hablar de esa cuestión. En lo personal, esto hablo por mí, porque además soy insistente en los holdings, en las conversaciones con mis colegas. Es una deuda pendiente, en mi opinión, y digo solo opinión, la integración del Tribunal de Ética. El Poder Judicial no puede aprobar una regla si no está dispuesto y previsto el mecanismo para aplicar las sanciones. Eso es filosofía de derecho elemental. Así que bueno, pensando en voz alta, compartiendo un poco más allá de los límites del Superior Tribunal, hay que constituir e integrar los tribunales de ética. Muchas gracias, gracias María del Carmen, gracias Emilia, pero es una cuestión pendiente, en mi opinión. Muchas gracias. No, Nuestro proyecto lo tiene el proyecto. Sí, y creo que como cuestión pendiente también, retomando alguna idea anterior, lo que es la adecuación del principio de legalidad al procedimiento administrativo sancionador, que de eso se trata, me parece que tenemos que saber distinguir aquellas cuestiones, a mi juicio, que hacen a la parte de acusación y por ende que dan lugar al Tribunal de Ética, al jury, bueno, y si correspondiera al desplazamiento o a la sanción del colega, de aquellas otras sanciones que de una gravedad menor, por poner un término, sí quizás requieren, por esto del principio de legalidad, justamente una mayor trazabilidad. Nosotros en Nación no tenemos un principio de taxatividad en materias de inconductas como otros regímenes disciplinarios del Estado y por lo tanto me parece que es un gran desafío poder separar las cuestiones y una vez hecho ese límite, bueno, tener una cuestión de mayor trazabilidad para poder adecuar el caso a determinadas sanciones que atentan contra el Poder Judicial y su imagen, ¿no? No sé si quieren avanzar con alguna pregunta, estamos bien de tiempo. Una más podemos hacer, alguna otra intervención. Bueno, entonces, si quieren agregar algo nuestros expertos, colegas, amigos del panel, simplemente bueno, agradecer a las autoridades, a Victoria, a las autoridades de FOFECMA, y creo que ha sido un día maravilloso donde seguramente seguiremos trabajando. Muchísimas gracias.